Hola, soy Alex. La mayoría de los trabajos de carpintería que realices van a tener que empezar por una línea perfectamente recta, incluyendo el círculo. Te voy a enseñar el día de hoy 4 tipos de canteado sin canteadora, ya que la canteadora muchas veces tiene un costo bastante elevado o bien cubre un espacio demasiado amplio dentro de un taller. Si es que tú no tienes el espacio para ella, este tipo de canteados puede llegar a servirte. Sígueme. Una de las formas más clásicas para cantear la madera es con garlopa o cepillo de carpintero. Muchas veces te habrán dicho que si se llega a atorar el cepillo es porque estás trabajando a contraveta. Esto puede ser real, pero también puede llegar a suceder que estás manejando tu navaja mucho más afuera de lo debido. Esta navaja debes de observarla desde este punto de vista en línea y debe de salir poco menos de 1 milímetro para que tu corte sea suave. Aquí podemos observar una tabla que aparentemente tiene sus vetas muy revolcadas. Sin embargo, podemos observar aquí que nuestra veta nos está aplicando una línea hacia acá para su cepillado. Si no, también podemos observar pequeñas rayitas, aquí las puse con flechitas, que aun cuando aquí aparentemente pega, siguen las líneas hacia acá. La misma veta te lo está dando, por lo cual nuestro cepillado va a ser de aquí hacia acá. Y en esta otra tenemos un pequeño nudo que lo que provoca en la parte de arriba que vamos a cepillar que haya líneas hacia este lado y hacia este otro. Si vamos a cepillar con garlopa o cepillo de carpintero, tendremos que hacer doble trabajo. Un cepillado hacia este lado y otro cepillado hacia este lado. Marquemos, por ejemplo, aquí es donde me está diciendo que las vetas se contraponen. Aquí vamos a cepillar desde la orilla hasta acá y desde la orilla hacia acá. Algo que es muy importante saber son los nombres que le vamos a dar a lo que es la madera. No vamos a hablar ya de ancho, grueso o largo, sino de la cara de la madera, el canto de la madera, que es esta parte, y lo que es la testa. Estas palabras vamos a utilizarlas durante varios videos dentro de lo que es el curso que estoy tratando de impartir y llevar a ustedes. Debemos sostener bien nuestra tablita en el banco de trabajo para poderla cepillar a gusto. Si en un momento dado no has visto este video, aquí te dejo el link en la parte de arriba para que puedas fabricar tu propio prensa. Esta de aquí ya no se nos mueve y podemos trabajar mucho más a gusto. Ahora bien, hablemos de las técnicas de cepillado. Anteriormente utilizamos una latita, ya sea con petróleo o con diésel, y una estopa para en un momento dado lubricar nuestro cepillo. Actualmente existe lo que es la cera para auto, la cual podemos en un momento dado empapar la estopa, agarrar nuestro cepillo de atrás hacia adelante para evitar rebanarnos. Lo llenamos de cera y empezamos a cepillar. Esto le dará mayor fluidez a nuestro cepillado. Una vez que tengamos listo y lubricado nuestro cepillo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando entremos a cepillar, esta mano tendrá más apoyo que esta. Cuando entre el cepillo, ambas manos tendrán el mismo soporte en contra del cepillo para ir sacando el hilo de la madera. Cuando lleguemos aquí, aflojamos este para evitar que en un momento dado volteemos el cepillo hacia el frente. Y esta será la que en un momento dado guíe la salida de este cepillo. En esta forma. Al introducir el cepillo en la madera, deberás de hacer un ángulo de 10 a 20 grados a la línea de la madera para que pueda deslizarse el cepillo con mayor facilidad. Otra cosa que también es sumamente importante es que no trabajes única y exclusivamente con los hombros, porque vas a terminar perjudicándolos. Tiene que ser tu cuerpo completo
que todo tenga una actividad y así evitarás dolores posteriores después de cepillar. Y muy importante, tu cepillo cuando termines de trabajarlo, acomódalo siempre acostado para evitar que se dañe el filo de tu navaja. O bien puedes acomodarlo en donde la navaja quede al aire. Cuando estás cepillando tienes que estar verificando que tu cepillado esté correctamente. Para ello es muy fácil. Utilizas tu escuadra 24 y observas por la parte de abajo que no haya un traspase de luz. Si este existe en donde no hay luz, es exactamente donde tienes que cepillar hasta que completamente quede una línea sin traspaso de esta luz. Otra de las cosas que tienes que estar verificando es con una escuadra observar si realmente estás cepillando a 90 grados o estás utilizando mal el cepillo. Esto podría perjudicar tu trabajo. Si es que existiera alguna duda sobre este tipo de técnica, te agradeceré que me la pongas en los comentarios y podemos ampliar con otro video este tipo de técnicas. Ahora bien, está el canteado con cepillo eléctrico. Te recomiendo que cuando lo ajustes al mínimo para que no te comas de más la madera, a menos que la madera esté demasiado curviada. La mayoría de las herramientas, como estos cepillos, traen una guía que te puede servir para trabajar contra la cara de la madera. Puedes ponerla por el lado derecho del cepillo o por el lado izquierdo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve del lado derecho o izquierdo? Todo depende de ti. Si tiendes a empujar la herramienta o si tiendes a jalarla. Yo tiendo a empujarla, por lo cual la voy a poner de este lado para que a la hora de cepillar yo pueda apoyarme en esta forma. Si tú tiendes a jalar la herramienta, ponla del otro lado para que hagas este tipo de movimiento. Ahora bien, una de las reglas principales de este tipo de cepillo es que tienes que irte de una orilla a otra. No puedes manejarlo a la mitad porque te carcomería la madera y no te dejaría hacer un buen trabajo. Este sería el ejemplo. Al igual que con el cepillo de carpintería o lavarropa, nunca pongas tu cepillo en esta forma si no tiene guardada la navaja. Siempre de lado para que evites el daño a tus navajas. Bien, en nuestra siguiente forma de cantear la madera vamos a utilizar sierra circular. Te voy a pedir un favor, si no tienes mucha experiencia en utilizar este tipo de equipos, hazlo con mucha precaución y siguiendo los pasos de seguridad que te voy a indicar. Por favor, si no tienes demasiada experiencia, hazlo poco a poco o espérate a que vayas acostumbrándote a utilizar este tipo de equipos. Sí es sumamente riesgoso. Mucho cuidado. Vamos a ver los pasos de seguridad que necesitamos. El primer tip de seguridad que tenemos aquí es jamás por ningún motivo le quites la protección de la sierra, ya que en este espacio pudieras en un momento dado accidentarte. Otro tip de seguridad. El botón de encendido no tiene bloqueador. Es decir, que en un momento dado no puede quedarse encendida. En cuanto sueltas el gatillo, automáticamente se apaga. Por favor, no trates de bloquear su botón de encendido en esta posición. Algo que es sumamente importante dentro de nuestro banco de trabajo es poner topes de esta manera en cada uno de los lados del banco para poder fijar nuestro trabajo y evitar que se nos deslice en el momento en que estamos trabajando. En esta forma no se va a mover y podemos evitar un accidente. Una vez que tengamos ya nuestra tabla lista para trabajar, vamos a poner nuestra guía en la parte de arriba de la tabla a trabajar, considerando más o menos 1 milímetro o 2 fuera de lo que es la guía, para poderla cantear al ras de esta.
y la aseguramos con prensas. Aquí podemos observar cómo la guía está atrás de la madera que vamos a cantear 1 o 2 milímetros, cuando mucho, en todo lo largo. También podemos observar que nuestra guía no se mueve, para seguridad de nuestro trabajo. Algo que es sumamente importante y también de seguridad es calibrar nuestra sierra exactamente a 1 o 2 milímetros máximo abajo de la tabla que vamos a cantear, que no sea demasiado lo que sale por la parte de abajo. Otro de los tips de seguridad es que en el juego de la sierra lo más probable es que nos aviente la viruta o los residuos hacia la cara, por lo cual tenemos que recordar usar nuestros lentes de seguridad. Sacamos nuestra sierra y el último tip de seguridad: una mano cerca del switch y la otra mano en el mango de este lado para empezar a trabajar. Y llegamos a nuestra última forma de cantear. Esta es veloz definitivamente, aunque no es tan económica como la sierra circular, pero tampoco es tan cara como una canteadora, ya que necesitaremos un router mínimo de 2 caballos de fuerza. En este caso yo voy a utilizar uno de 3 caballos con una navaja recta de media, de preferencia que tenga 3 navajas. En este caso yo tengo una de 2 navajas y que tenga valero en la parte baja. Si son 2 valeros es muchísimo mejor. Y obviamente ocuparemos una guía perfectamente recta para que nuestro trabajo pueda en un momento dado duplicarse en el momento en que pasemos el router por ella. Una vez que ya tenemos nuestra guía prensada en ambos lados de nuestro banco para evitar que se mueva, vamos a poner nuestra madera en la parte de arriba. Es decir, en el canteado de sierra el producto que vamos a cantear va por debajo y la guía por arriba. Aquí es al revés, la guía irá por debajo y el producto a cantear por la parte de arriba. Con la yema de los dedos alcanzamos a sentir 1 o 2 milímetros de diferencia entre las dos, obviamente saliendo el producto que vamos a cantear en la parte de arriba. Esa es la que debe de sacar 1 o 2 milímetros afuera de lo que es nuestra guía. Una vez que ya tengamos toda nuestra tablita alineada 1 o 2 milímetros fuera de la guía, vamos a prensarla para evitar que se nos mueva y así poder hacer el trabajo completo. Una vez que tengamos prensada tanto nuestra guía como nuestro producto a trabajar, vamos a ajustar el router. El router tiene que dejar el valero más o menos al centro de lo que es la guía para hacer una copia de esta guía que es perfectamente recta. Y no olvidemos que al utilizar este tipo de equipos hay que utilizar también sordinas para evitar que nuestros oídos se dañen, ya que este aparato trabaja decibeles muy fuertes para nuestros oídos. Independientemente de la forma que hayas canteado tu madera, siempre debes de verificar con tu escuadra que la línea esté en perfectas condiciones recta.
así como utilizar esta escuadra para saber si la cara y el canto están a 90 grados sin perjudicar tu trabajo. Si con la sierra en un momento dado no estuviera al 100% a los 90 grados, lo más probable es que tu sierra esté fuera de línea. Tú debes de alinearla para que te haga un trabajo perfecto. En el router es más difícil que este tipo de canteado se pueda llegar a torcer. Si eso sucediera, lo más probable es que estás acomodando mal tu guía. En este tipo de guías yo siempre recomiendo que si la plancha de tu sierra es de aluminio, manejes la guía con aluminio. Si es de acero, hazla con acero, no con madera, porque la madera con el aluminio o el acero va a tender a abocardarse y hacer que tu guía tenga una orilla imperfecta. Si te gusta este tipo de guía, házmelo saber en tus comentarios y con gusto hacemos un video para poderla fabricar paso a paso. Espero que realmente este video haya sido de gran utilidad para ti. Por favor, te agradeceré me regales un like para que este video llegue a más personas. Tus comentarios son muy importantes para mí. Es la única forma de que yo pueda tener mayor calidad en mi trabajo para que tú puedas aprender más. Recuerda suscribirte, tocar la campanita y no olvides, planea tu trabajo y trabaja tu plan.